Bienvenidos hermanos y amigos una vez más a la transmisión de la palabra del Señor, a un estudio más donde podemos reforzar nuestros conocimientos acerca del Señor, un estudio en el que podemos aprender a conocerle mejor y a experimentar ese amor que Él nos tiene. Oremos. Gracias Señor por este nuevo día, gracias por el amor que nos tienes. Gracias porque tú eres Dios, nuestro Rey, nuestro Redentor, nuestra fortaleza. Tú eres nuestro Padre y como Padre has cuidado y seguirás cuidando de nosotros. Tú eres bueno, Señor. Te exaltamos, te alabamos, te damos la honra, te damos el honor y la gloria. Tú eres el Rey. Oh Dios, en tus manos está toda la vida. En tus manos están nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos. Y sabes lo mejor, lo que nos conviene. Gracias porque tú nos guías, gracias porque eres el Señor de señores y porque tú estás pendiente de cada uno de nosotros. En tus manos ponemos en este momento también la salud de todas aquellas personas que están hospitalizadas o que se encuentran enfermas en sus casas. Señor, tu mano sanadora sea tocando sus cuerpos y dando sanidad. Igualmente ponemos en tus manos a los abuelitos, oh precioso Rey. Muchos están solos, desamparados, pero tú eres grande y maravilloso y haces cosas lindas en la vida de los seres humanos. Y por la niñez, oh precioso Rey, por la juventud y por toda la tierra, precioso Rey, para que sea sanada por ti. Gracias por el mensaje que tienes para hoy y gracias por tus siervos y de manera especial el pastor Luis Sánchez en este día que trae tu palabra. Dale la sabiduría, derrama bendiciones sobre él y gracias por usarle en favor nuestro y en honor a tu reino, Señor. Hemos orado y te agradecemos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Y la palabra del Señor con alegría y con gozo que recibiremos hoy con el pastor Luis. Hola mis queridos amigos y hermanos, qué bueno encontrarnos otra vez en este día y reconocer que Dios ha sido bueno con nosotros. Nos ha dado la vida, nos ha dado la salud, nos ha dado el sostenimiento diario. Eso es el milagro o los milagros más grandes que hemos recibido del Señor hasta este día. Es importante observar los tiempos y las situaciones y es importante ver cómo las personas se mueven en los tiempos circunstanciales. Estamos aún en la pandemia y la pandemia ha traído muchas cosas buenas y malas que nos ponen a pensar y que nos ponen a considerar todo lo relacionado con la situación de enfermedad, de riesgos, pero también nos pone a pensar sobre la actitud de la gente, el comportamiento de las personas frente a esta situación. Y llevándola al campo espiritual, consideremos también el qué pasa o el qué está pasando con los creyentes en Cristo Jesús cuando viene una pandemia como esta. ¿Cuál es la respuesta de los creyentes frente a la pandemia y cuál es la esperanza y la confianza que se le tiene a Dios en medio de esta situación? Veamos un tema en el día de hoy que he titulado La pandemia acabó con el interés. La pandemia acabó con el interés. Sí,
La pandemia debió, a mi modo de pensar, una efervescencia a nivel espiritual, un interés mayor por las cosas del Señor, porque Él es el único que tiene el control, la potestad de proteger, de quitar la pandemia y de cuidar a todas las personas. Pero ha sucedido lo contrario. La pandemia dispersó a los creyentes, los alejó de la vida de oración, del interés por las cosas espirituales, de la asistencia a los templos. Los templos están vacíos porque los hermanos, porque los creyentes, porque los cristianos perdieron el interés, perdieron el fervor, perdieron esa forma de buscar en congregación la ayuda divina. Los creyentes están en sus casas y están en sus casas porque dicen, me tengo que cuidar, tengo que tomar medidas, no puedo salir, no debo salir. Y entonces la pregunta es, ¿y Dios? ¿Acaso Dios no tiene el control de la vida de cada creyente? Y así como pienso que no tienen un arraigo espiritual, no tienen un conocimiento de lo que es Dios para sus vidas. Perdieron el interés. Pero al perder el interés, lo más grave es que perdieron la relación con los hermanos, perdieron la relación con Dios. Y ahí está la gravedad del asunto. Si no quieren congregarse, si no quieren leer la palabra, si no quieren edificarse espiritualmente, pues esto les va a llevar a una decadencia de tipo de fe, de confianza y de esperanza en Dios. Se dan cuenta lo peligroso de aquellos que están diciendo, no voy al templo, no oro, no leo la Biblia, no me interesan las cosas espirituales porque yo, el ego, ¿no? Porque yo tengo que cuidarme, porque yo tengo que protegerme, porque yo no puedo tomar riesgos. La vida cristiana es para los que luchan, los valientes, los constantes, los que perseveran. Allí es donde se ve al creyente trabajando para edificar su vida. En medio de las pruebas, en medio de las crisis, en medio del riesgo, es cuando el cristiano emerge, se levanta y dice, estoy respaldado por Dios, Dios me cuida, Dios hará grandes cosas en mi vida. Y como dije en una meditación anterior, esos creyentes van a todas partes. Salen a hacer sus compras, a hacer sus diligencias. Y allí sí no se piensa que hay riesgos que se pueden contaminar. Y la otra cosa es, se están muriendo creyentes que están en sus casas resguardados. Se están muriendo creyentes que han dicho, yo no voy al templo o yo no sigo buscando del Señor porque yo, otra vez el yo, me tengo que cuidar, me tengo que proteger. Y da la impresión que estuviesen solos, que no cuentan con la ayuda divina. Hoy vamos a estudiar un pasaje y vamos a mirar el por qué han perdido el interés, por qué ya no buscan del Señor. Vamos a mirar un pasaje bíblico. La gente, y antes de entrar en el pasaje, seguían al Señor Jesucristo buscando sus beneficios. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, pues era el Dios, y sigue siendo el Dios, por supuesto. Pero la gente atraía, o la gente buscaba de Él todo lo que tenía que ver con su satisfacción de tipo personal y terrenal. Sí, a Jesucristo lo siguió multitudes, podríamos decir millares, pero tenían un interés que era
el tener la satisfacción de tipo físico y no de tipo espiritual. La gente seguía a Jesús, muchísimas, y lo seguían noche y día. Para ellos, esos seguidores que tenían ese tipo de interés, para ellos, si había que sacrificarse, lo hacían. Para ellos, si no podían preparar sus alimentos, si no comían, no era ningún problema. Para ellos no existía el dejar a Cristo Jesús para irse a sus casas a dormir, a descansar. No, era un seguimiento constante, permanente, hasta lograr sus anhelos, sus expectativas que fueran colmadas. Pero esos anhelos y esas expectativas tenían que ver con la cuestión material, con la cuestión terrenal, con la satisfacción de tipo físico. Veamos unos pasajes en que nos ayuda a entender por qué y cuándo la gente seguía al Señor Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo número 26. Juan 6, versículo 26, dice lo siguiente. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesucristo enfrenta a sus seguidores, aquellos que le buscan con anhelo, con esperanza, y le dice: ustedes no me siguen a mí por lo que estoy enseñando acerca del reino de Dios, de la salvación, del perdón de pecados, de que deben arrepentirse para entrar al reino de los cielos. Ustedes no me están siguiendo a mí por eso. Ustedes no quieren escuchar todo lo que el Padre tiene para ustedes en cuanto a la vida espiritual. No, ustedes no quieren eso. Ustedes quieren es que yo les ayude y les solvente la situación económica. Ustedes me están buscando es porque yo les doy de comer, porque yo tengo misericordia con ustedes y los sostengo. Es decir, el Señor Jesucristo los enfrenta y les dice: no es así. Ustedes pueden trabajar, ustedes pueden tener sus recursos. A mí búsquenme para lo que ustedes no saben, para lo que ustedes no tienen, que es la vida eterna, la vida con Dios, la vida después de la partida de aquí, de esta tierra. Búsquenme para eso. Yo he venido es para eso. Yo no he venido para dar pan, para dar trabajo, para dar solvencia económica. Yo no he venido para eso. Ustedes lo pueden hacer. Yo he venido para que tengan vida eterna y la tengan en abundancia, dice en otro apartado. Y los enfrenta. Entonces, hermanos, aquí vamos a encontrar eso. La pandemia trajo como consecuencia destapar el interés que tenían muchas personas de venir a Dios, de orar a Dios, de buscar a Dios, para pedirle: Señor, ayúdame. Señor, dame. Señor, mira que necesito. Pero la pandemia trajo algo muy interesante. La persona que ha hecho el éxodo, que se dispersó del Señor, que no quiso seguir buscando de Él, pensó: bueno, la pandemia la tengo que manejar yo. Y los recursos los tengo que producir yo. Y la vida la tengo que manejar yo. Y cogió al Señor y lo puso a un lado y le dijo, por decir: quédate tú aquí, yo me manejo solo, yo hago las cosas como yo quiero. Y se volvió
entre comillas, independiente, no más de Dios. Y de vez en cuando una oracioncita, pero que tenga que ver con la solvencia económica. Muy triste lo que hacían esas personas en la antigüedad, en la época del Señor Jesucristo. Seguirle para solventar la situación económica, para que los cuidara, los protegiera, pero aquí en la tierra. Qué poca mente espiritual tenían esas personas. Qué poco interés por lo más importante, por lo más grande, por lo más maravilloso. Qué falta de conocimiento de quién es Dios. Porque es que Dios sí solventa, sí, Dios da los recursos, es cierto. Pero qué ignorancia y qué necedad cuando uno no sigue buscando a ese Dios, no sigue interesado por su palabra, no sigue interesado por la adoración en estos tiempos cuando más se requiere, cuando la situación es de obligación aumentar su fe, su confianza y sobre todo su dependencia en ese Dios que todo lo da, que todo lo puede, que cuida, que eso es lo importante. Veamos otro texto en Marcos capítulo 1, versículos del 32 al 34. Marcos capítulo 1, del 32 al 34. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. La ciudad entera se agolpó, vinieron a Jesús. Era de noche. Para ellos no les importaba el tiempo. ¿Quiénes vinieron a Jesús? ¿Quiénes perseguían a Jesús? ¿Quiénes buscaban a Jesús? Los enfermos, los endemoniados. Y lo venían a buscar, ¿era para qué? Para que el enfermo preparara su vida por si acaso tenía que partir de esta tierra. No. El endemoniado buscando al Señor Jesús para liberarse y seguir al Señor Jesús. No. Los que estaban paralíticos que vinieran a buscar a Jesús para ser sanados y seguirle. No. Aquí la gente, cantidades de personas, venían a Jesús de noche, de día, de madrugada, y se agolpaban y lo rodeaban y lo presionaban diciendo: Señor, sáname, Señor, libérame, Señor, ayúdame. Y qué tristeza, ¿no? En la cruz, cuando hay la crisis de la persecución de los cristianos, porque la persecución de los cristianos comenzó en el momento en que Jesucristo fue puesto preso. Allí todo el mundo desapareció. ¿Dónde están sus seguidores? ¿Dónde están los sanados? ¿Dónde están los que comieron pan muchas veces? ¿Dónde están los liberados? Al pie de la cruz estaba María, la madre de Jesús, su tía, otras mujeres y Juan. El único apóstol que estaba allí cerca fue Juan. ¿Dónde estaban los 11? ¿Dónde estaban tantos que le seguían, que le perseguían? ¿Dónde estaban? Porque esa situación de aquel entonces es la misma de hoy en día. Qué tristeza, ¿no? Qué falta de conocimiento, qué falta de seriedad con las cosas del Señor. Y no se le vio más cuando recibían lo que materialmente pedían, lo que físicamente requerían, lo que sabían que Él podía darles.
Jesucristo pues hizo muchísimos, pero muchísimos milagros, muchísimas y muchísimas liberaciones. Y ayudó a muchos y aconsejó a muchos, pero no se volvieron seguidores, no se volvieron discípulos, no continuaron con esa fe y esa esperanza buscando del Señor ahora ya no las cuestiones físicas y materiales, sino lo espiritual, que era lo más importante. Aquí está la realidad y sigue siendo una realidad. ¿Y cuándo se acaba el interés por Jesús? Podría ser la otra pregunta. Veamos los textos bíblicos. Otra vez, miremos lo que nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 6, desde los versículos 64 al 66. Pero algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Si usted quiere ampliar este conocimiento, este comportamiento de las personas, le invito a que estudie el capítulo 6 de Juan, donde inicialmente persiguen al Señor Jesucristo para todos lados, de noche, de día, pero buscando, como les dije, ese bienestar terrenal, bienestar aquí, el bienestar de ahora, no en la construcción de sus vidas a nivel espiritual, pero que también tiene que ver con la construcción de la vida moral, familiar, personal. El Señor Jesucristo se enfrentó a ellos y les habla de que si la persona en verdad no cree, no confía en Dios, no le busca porque ha sido tocada por el Padre, por el Espíritu Santo, cuando viene una crisis, una persecución, un peligro, lo que hace esa persona es revelarse, destaparse, que era una farsa en cuanto a el seguir al Señor Jesús. Que no lo seguían por las cosas espirituales, sino por el interés de tipo material o terrenal. Ese destapar se da precisamente en tiempos difíciles, en tiempos críticos, y es lo que las personas reaccionaron posteriormente. Dice el texto, versículo 66, desde ese momento muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y volver atrás significa rechazar a Cristo Jesús, ponerlo a un lado, no tenerle en cuenta, dejar de seguirle, dejar de orar, dejar de adorarlo, de alabarlo y seguir con la vida que llevaban aquellos que lo buscaban por interés. El interés se acaba cuando no se logran los objetivos de tipo material o de tipo físico. Se acaba todo. ¿Por qué? Porque Jesucristo propone es una vida espiritual. Y cuando la persona se da cuenta que por alguna razón no debe seguirle, o en este caso no puede seguirle, o en este caso porque no quiere seguirle, o porque no alcanza sus objetivos materiales, entonces lo deja a un lado. Ya no le interesan las cosas espirituales, no les interesan las cosas del Señor, no les interesan las cosas de la iglesia, no les interesa nada de eso. Les interesa seguir viviendo sus propias vidas. Y volvemos a calificar a este tipo de personas como necias, porque es que Dios tiene la vida de ellos en sus manos. Dios tiene el control de la vida de ellos, quiéranlo o no, acéptenlo o no. Dios sigue manejando sus vidas. Pero lo terrible es cuando se le dice a Dios: no te quiero, no me congrego, no te adoro, no oro, no estudio tu palabra, no me quiero edificar espiritualmente. Eso es lo terrible,
Porque ¿cómo ir en contra de aquel que da la vida? ¿Cómo ir en contra de aquel que cuida la salud? ¿Cómo ir en contra del proveedor, del sustentador? ¿Cómo ir en contra de él? Pero eso es lo que están haciendo muchas personas. Yo esperaba que en esta pandemia los templos se llenaran de creyentes y no creyentes buscando el cuidado de Dios, buscando que Dios tuviera misericordia, orar en conjunto, en grupo, en masa por la situación del mundo. No, eso no ha sucedido. Los templos están vacíos porque vacía estaba el alma de aquellos que en su mayoría no tenían nada espiritual, no se interesaban por lo espiritual. Yo pensaba que esta pandemia iba a traer a muchas personas a un parque, por ejemplo, a los parques, para orar, para clamar, para llorar, para gritar al Señor que cuidara, que los protegiera, que los ayudara. No, los parques también están vacíos. Yo pensé que la gente iba a llegar a los centros comerciales como punto de aglomeración para buscar lugares de adoración, de oración y de clamor a un Dios que es el único, óigase bien, que es el único que puede cuidar y proteger en estos momentos. No, los centros comerciales están atestados, llenos de personas comprando, comiendo, paseando, y ni siquiera pienso yo que en sus mentes está Dios en ese lugar. El mundo no se ha congregado para clamar a Dios. El mundo no involucra a Dios en esta situación cuando no entiende que Dios es el que tiene el control. Cuando Dios es el único que puede decir no más virus, no más pandemia. Es el único. Pero la gente no clama, la gente no le busca, la gente, entre comillas, huyó de los lugares de adoración, de los lugares de congregación para clamar a Él. Perdieron el interés. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza no tener un conocimiento de quién es Dios en estos momentos. Vamos a ver otra cita en Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol Pablo hace una referencia de la vida vieja nuestra. Cuando digo de la vida vieja nuestra, es de aquellos que se han convertido a Cristo Jesús. Los convertidos a Cristo Jesús han tenido una vida anterior, una vida vieja, una vida de pecado, una vida de vicios, una vida de autodependencia. Ahora con Cristo Jesús ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros. Le debemos a Cristo el rescate de esa vida. Le debemos al Señor Jesucristo el perdón de nuestros pecados. Le debemos al Señor Jesucristo que nos haya sacado de los vicios, de la equivocación, de la necedad. Ahora nueva vida. Y dice que las personas que vivían así, siguiendo al enemigo de Dios. El enemigo de Dios no quiere que lo involucremos al Altísimo en nuestra vida. Y eso es lo que llama la atención en este momento. El enemigo está atacando a todos los seres humanos, diciéndoles de una manera que se entiende: no busquen a Dios, no clamen a Dios, no le pidan a Él. Y por eso el desplazamiento
de la fe, del interés por las cosas del Señor. Muy triste que aquellos que empezaron a conocer la palabra del Señor se dejen convencer del enemigo de Dios para quitar todo lo que han construido a nivel espiritual y no seguir en las cosas del Señor. La Biblia pues nos revela en muchos apartados cómo es la situación de los que siguen al Señor Jesucristo por interés material y físico, y cómo ellos llegan en un momento a darse cuenta que le siguen es por lo económico y por lo terrenal, y salen de ese interés o de esa asistencia a buscar las cosas del Señor, precisamente porque ya pierden el interés por el Señor. Vamos a mirar algunas conclusiones, y entre ellas la que aparece en Mateo 16, 25. Mateo 16, 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿En qué posición están las personas que no están involucrando a Dios en este tiempo? Cuando decidieron por sí mismos salvar la vida, es decir, por autonomacia, dijeron, bueno, yo tengo que cuidarme, yo tengo que protegerme, yo no voy a hacer esto, no voy a buscar de Dios, no quiero orar, no quiero ir al templo, no quiero nada. Eso es intentando salvar su vida, protegiendo su vida. ¡Qué necedad!, ¿verdad? ¿Acaso el ser humano tiene control de la vida? ¿Acaso el ser humano sabe cómo conservarse en este momento de pandemia? Esa es una falta de conocimiento de Dios y de conocimiento de sí mismo. Si ponemos a Dios a un lado y le decimos, ahora yo me voy a salvar, voy a buscar mi protección, voy a buscar mi cuidado, es la necedad más inmensa que puede hacer un ser humano. Y ese tipo de personas van a perder la vida, por supuesto. La pierden porque, como no tienen el control, yo me imagino que Dios dice, bueno, usted se cuida, cuídese solito. Usted se interesa por su vida, hágalo, no importa. Y me da la impresión que Dios quita todos los beneficios, todos los cuidados, toda la protección a este tipo de personas que con altivez y orgullo dicen, yo me voy a salvar, yo me voy a cuidar, yo me voy a proteger, yo voy a... Es una falta de respeto para la persona que lo dice, pero también una falta de respeto para Dios. Y se están muriendo las personas. Y con esa actitud uno no sabe si se salvan o no se salvan. Si no se arrepienten, no van a salvarse, no van a tener vida eterna. Por eso es la peor necedad cuando alguien dice, no, yo me voy a cuidar, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. No, si no se cuenta con la ayuda de Dios, es muy, pero muy difícil protegerse, cuidarse, mantener la vida. Esta es una cita. Vamos a ver entonces ahora otra que se encuentra en Romanos capítulo 14, versículo 8. Y estoy buscando estos textos que nos ayudan a ser más inteligentes, a ser más sabios, a entender la situación, pero a buscar más el cuidado de Dios. Romanos capítulo 14, versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esta es una de las conclusiones más hermosas
para aplicar a cada uno de nosotros. Todos los seres humanos deberíamos aterrizar en este texto. Deberíamos tomar esta lectura para nosotros y confiadamente decir, bueno, si estamos en las manos del Señor, si dependemos de Él, si Él maneja nuestras vidas y si es su voluntad, vivimos. Si morimos, gloria a Dios, también es su voluntad. Pero eso nos dará ¿qué? Confianza, tranquilidad, esperanza y dependencia. Óigase bien, dependencia de un Dios grande y poderoso que nos ama grandemente. Para finalizar, no pueden las personas seguir en la falta de interés por las cosas espirituales. No pueden seguir diciendo yo solo, yo sola me cuido, me protejo, yo hago esto y yo hago lo otro. No, eso se llama necedad frente a un Dios que está escuchando y que está viendo a este tipo de personas. Lo ideal sería que aquellos que piensan así se arrepintieran de esa forma de manejar, entre comillas, sus vidas. Y decirle al Señor, Señor, perdóname, fui un necio, una necia. Perdóname, porque ¿quién puede huir de ti? ¿Quién puede hacer más que tú en mi vida? Esas palabras las quiere escuchar Dios, si tú estás en ese caso. Porque sin Dios viene lo peor. Y es mejor que te reconcilies con Él antes que sea demasiado tarde. Busca del Señor tu vida espiritual, tu crecimiento en Cristo Jesús. Busca la salvación de tu alma si te lleva. Es el tiempo de el arrepentimiento y de volver a los caminos de Dios. Espero que Dios les bendiga grandemente. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo siempre caigan sobre cada uno de nosotros.